Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Y mis saludos al señor presidente del Consejo de Ministros y a las señoras ministras y ministros de Estado. Quisiera hacer un comentario basado en una reciente declaración del señor Contralor de la República, publicado en el diario Gestión hace un par de días. Aquí nos han mencionado unos indicadores de avance de la gestión y del cumplimiento presupuestal, pero acá hay otros datos que realmente, y se refieren, para muestra un botón, se refiere a la zona de la reconstrucción en el norte, la reconstrucción con cambios. ¿Qué significa esto? Dice, son 24.091 millones, de los cuales se han aprobado 4.277. De 24.000 se han aprobado 4.000 y pico. Se han transferido 2.800, de los cuales se han comprometido 1.788, sigue bajando, y se han devengado, o sea, se han ejecutado 1.075. Esto es el 4%, según la versión del señor Contralor General de la República. No oculto otros sectores porque tenemos que ir a lo realmente ejecutado. No es suficiente la información de lo transferido o de lo comprometido. Tenemos que ir al dato concreto. Un par de temas adicionales en nuestro escaso tiempo. Y esto lo digo, señora presidenta, porque el comentario generalizado en la población es que estamos en una situación en que se ha ralentizado la economía. Realmente los proyectos nacionales, tanto los públicos como los privados, afrontan una serie de dificultades. La permisología es un problema en casi todos los sectores y el propio Estado no ejecuta con la fluidez, y me refiero al Estado en todos sus niveles. Ahora, con los nuevos municipios, vamos a ver otro bajón en enero, febrero y marzo, sin ninguna duda, en cuanto a la inversión pública. Pero esto se refleja, señora presidenta, en que hay menos empleo, hay menos movilización de materiales, en fin, y tiene su eco inmediato en la población. Por eso vemos que, si miramos las estadísticas de los últimos años, 2-3 años anteriores, hay un crecimiento de anemia, de tuberculosis en las zonas urbanas marginales, no en las rurales, sino en las zonas urbanas marginales. Entonces no es un tema de eficiencia del sector, a la ministra que me mira con fijación, sino es por la economía que se ha caído. Ese es el punto. Al caerse la economía, al perderse puestos de trabajo, son las familias las que sufren. Y justamente las familias de las zonas urbanas marginales, donde no están los programas sociales en la magnitud que se están en las zonas rurales, que logran equilibrar la situación. Entonces, el mensaje de fondo es el siguiente: el gobierno tiene que hacer más gestión, menos confrontación con el Congreso y más gestión pública, más promoción de la inversión privada. Dependemos de 1 o 2 proyectos del sector privado, que ya Beco y alguno más, y los demás están esperando a las calendas griegas. Señora presidenta, este es un tema que es central. El Perú tiene que mover su economía, está paralizada. ¿Qué va a pasar después del 9 de diciembre? Se acaba la historia de la confrontación y la gente va a empezar a pedir cuentas. ¿Y qué pasó con esto y qué pasó con lo otro? Entonces, ahí hay un tema central que es importantísimo que se tome la debida nota para hacer los correctivos del caso. Y lo digo con la mejor buena fe. ¿Alguna interrupción? No, sigo. Algunos temas importantes, y en esto, en mi condición de presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, quisiera hacer un comentario. Nos hemos enterado ayer del gravísimo atentado contra 3 marinos en la cuenca del río Putumayo. Probablemente por narcotraficantes o terroristas colombianos que han infestado nuestro país. Y realmente yo veo que el Putumayo está en camino a convertirse en otro Brain, inminente, más lejos y más caro de atenderlo, posiblemente por la distancia y por la falta de infraestructura.
en esa zona. Solamente se puede llegar por río o vía aérea. Entonces, hemos pedido, y ayer en un breve encuentro con el señor primer ministro me confirmó la viabilidad. Nosotros venimos impulsando que en la ley, esto que me escuche el presidente de la Comisión. Para concluir. Decía que me escuche el presidente, el señor Bruce, presidente de la Comisión de Economía, que está escuchándome. Es importante que en la ley que estamos por aprobar para retirar el beneficio del reintegro tributario para Loreto, se asigne el 10% de esa renta que el Estado le va a dar a Loreto para la defensa de la integridad territorial en las fronteras amazónicas. Creo que eso es vital, porque ahí no hay presupuesto, no hay de un guarde al cual haya que voltear para poder atender las ingentes necesidades de una zona que no me podrá desmentir el señor ministro, ya tiene por lo menos 50 asentamientos. Tiempo para concluir. 50 asentamientos de narcotraficantes colombianos en territorio peruano y tienen que ser expulsados lo más pronto posible. La Fuerza Armada hace un enorme esfuerzo, pero le faltan los recursos materiales y con esto queremos darle algo más de recursos naturales, económicos. Tenemos, en referencia al sector salud, estamos por aprobar una norma de salud mental y le vamos a alcanzar al señor presidente de la Comisión una propuesta de articulado para darle viabilidad, si no aprobaríamos una ley que no tiene ningún sentido. Para concluir. Sí, termino. Sí, con mucho gusto me pido interrupción si usted lo tiene bien. Tiene la interrupción, congresista Sánchez. Ya. Gracias, presidenta. Presidenta, incrementes el incentivo laboral que se abona a través del CAFAE para el año 2019 para los trabajadores administrativos del sector educación que están comprendidos en el decreto legislativo 276 hasta el monto de 300 soles, presidenta. Quiero aprovechar también, presidenta, la oportunidad para pedir al ministro del Interior por la comisaría de Pachacute, presidenta, que hasta la fecha todavía no se ha dado la construcción de ella, y la comisaría y los miembros o los efectivos policiales están en este momento en un local que no es aparente para ellos, presidenta. Así que por favor le pido al ministro del Interior que tome conocimiento de esto, presidenta. Gracias. Continúe, congresista del Castillo. Está muy bien, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y apoyo a los trabajadores de FENTASE, de FERTASE, a los del Poder Judicial que están demandando sus reclamos. Pero hablaba del tema de salud mental, le vamos a alcanzar la propuesta. En cuanto al Archivo Nacional, el señor Cheput ha hecho un importante comentario, pero fíjese, ve, aquí estamos para mejorarle el presupuesto al Poder Judicial y el Poder Judicial está votando a la calle a la principal institución que es el Archivo. Para concluir. Yo creo que eso tenemos que ponerle un pare o en todo caso avanzar la ley que presentó la célula parlamentaria prista para adjudicar en propiedad el espacio que el Archivo Nacional ocupa desde hace más de 50 años en el Palacio de Justicia. Eso sería lo justo, porque el presidente Leguía en su tiempo, en este Congreso, dijo que esa construcción era para el Archivo Nacional y ahora el Poder Judicial los vota. Así es que concluyo, señora presidenta, en que tenemos que reactivar el país. Señores del Gobierno, señor Primer Ministro y señores ministros, queremos ver que avance más, por ejemplo. Para concluir. Déjeme 2 minutos, por favor, para terminar bien, le ruego. Terminar la línea 2 del tren tiene un avance muy retrasado, muy retrasado. La 3 y 4 de Lima hay que ponerla en acción de una vez. Eso es lo que resolverá el tráfico intenso de Lima, pero ni una palabra. La Ramiro Plalé se está renegociando, 0 balas. Está parada ahí como se quedó después de la salida del río. El gasoducto del sur, no sabemos nada. Chavimochic, tercera etapa, parado. Chinchero, ni se diga, está discutiéndose en el CIADI, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que dejar de lado la confrontación
el choque con este Congreso y a gobernar más, señor, y bien. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista del Castillo. Congresista Clayton Galván. Muchas gracias, presidenta. Me pide una interrupción. La primera interrupción la congresista Sonia Echevarría y la segunda interrupción el congresista Luis Yica. Congresista Echevarría. Gracias, presidenta. Proponemos la siguiente modificatoria de la 50ª disposición complementaria final del dictamen del proyecto de ley del presupuesto, con el siguiente texto. 54ª. Asimismo, prorróguese la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019 de el artículo 6 del decreto de urgencia número 2/2017, artículo 14 del decreto de urgencia 4/2017, artículos 2, 3, 4 y 5 y segunda, tercera, cuarta disposición complementaria final del decreto de urgencia 10/2017, artículos 4 y 6, segunda y tercera disposición complementaria final del decreto de urgencia 13/2017 y artículos 2, 3, primera, segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia 14/2017. Gracias. Congresista Yica. Gracias, presidenta. Estoy en interrupción. Salvo que la mesa le conceda al señor colega Alcalá. Ya. Señora presidenta, sobre un caso de RENIET, hago mío el pedido de la Federación Nacional de Trabajadores de RENIET, quienes han solicitado se incorpore una disposición complementaria que señala lo siguiente: exonérese al pliego de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIET durante el año fiscal 2019 de los alcances de los artículos 6 y 9 de la presente Ley de Presupuesto del Sector Público y de lo establecido en el artículo 2 y decreto de urgencia 038 de 2006, lo que se atenderá con los recursos directamente recaudados de la identidad, sin demandar recursos adicionales a los del Tesoro Público. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Yica. Puede continuar, congresista Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a todos mis colegas congresistas, al premier y los ministros que el día de hoy nos acompañan. Coincido con el presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente, en el sentido de que, una vez más, los recursos públicos tributarios y no tributarios no son suficientes para mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos ni para mejorar los accesos a los servicios públicos. Asimismo, también, presidente, el premier señaló que el 26% del presupuesto será para la reducción de las brechas de la infraestructura y acceso a los servicios, y que en el 2019 los gobiernos regionales y los gobiernos locales contarán con el mayor presupuesto de apertura histórico, aproximadamente 50.000 millones de soles, lo cual representa un crecimiento de 19.2% respecto al año anterior. Saludamos, presidente, un trabajo de descentralización y de incremento de presupuesto a todos los gobiernos locales para que de esa manera se pueda atender las distintas necesidades básicas. De otro lado, también, presidente, quiero poner de vuestro conocimiento de que hace 2 días mis hermanos de la región de Pasco se encuentran aquí en la ciudad de Lima, exclusivamente quienes han sido, pues, o sufren la contaminación de plomo en sangre. Sin embargo, presidente, el día de ayer ellos han tenido un enfrentamiento por parte de la Policía Nacional, digamos, a ciudadanos civiles. Pero saludo y felicito que el día de hoy nos hayamos sentado con el Ejecutivo para poder buscar alguna, digamos, alternativa de solución a los problemas que se han suscitado en mi región de Pasco. A raíz de esto, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, solicito que se considere esta disposición complementaria final, que quedaría redactado de la siguiente manera: autorícese al Ministerio de Energía y Minas durante el año fiscal 2019 a utilizar los recursos de todos sus saldos de balance hasta por un monto de 274 millones de soles para financiar la ejecución de acciones de remediación ambiental, incluidas las actividades de mitigación en los sectores de minería e hidrocarburos. Para tal efecto, el Ministerio de Energía y Minas aprobará mediante resolución ministerial una relación priorizada de sitios impactados y pasivos ambientales identificados, así como aquellas acciones orientadas a resolver la situación negativa que se haya generado por efecto de la actividad minera con el sustento del sector correspondiente. El Ministerio de Energía y Minas queda autorizada para efectuar transferencias financieras con cargo al monto antes indicado a favor del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Fondo Nacional del Ambiente y de la empresa Activos Mineros SAC, mediante resolución del titular del pliego, previo convenio para
efectuar y dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo de la presente disposición. Dicha resolución se publicará en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo también, señora Presidenta, en mi región de Pasco existen más de 95.351 asegurados. Se requiere 229 camas y actualmente en toda la red de salud Pasco solamente hay 73 camas, es decir, faltan 156 camas. Por ello, estamos proponiendo que se incluya disposiciones complementarias a ser incluidas en la ley de presupuesto. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas para transferir directamente al Seguro Social de Salud el presupuesto destinado al pago por concepto de aportaciones al Seguro Social de Salud de la planilla de remuneraciones que corresponden a los gobiernos regionales y sus unidades ejecutores y a los gobiernos locales mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se aprueben las disposiciones complementarias aplicables al procedimiento de transferencia directa, facultando a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT y al Seguro Social de Salud a aprobar los procedimientos operativos que corresponden. De otro lado, también quiero saludar de manera muy especial al presidente de la Comisión de Presupuesto. Habíamos enviado dentro de los trabajos que corresponde a los parlamentarios, mi despacho ha enviado pues el oficio 328-2018, donde solicité una disposición complementaria final referida al registro de las escalas de incentivos laborales aprobados por el Gobierno Regional de Pasco, en la que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá disponer estas escalas en el aplicativo informativo para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. Respecto a ello, quiero saludar y reconocer al presidente de la Comisión de Presupuesto haya reconocido que esto era una necesidad no solo para mi departamento de Pasco, sino para todos los distintos departamentos del país, por lo que este extremo solicito a la representación nacional apoyar esta medida. De otro lado también, Presidenta, si bien es cierto, el sector agrario en este momento está siendo el sector que efectivamente está, siendo azotado. En tal sentido, solicito también que la autorización para realizar la transferencia financiera de los gobiernos regionales a favor del Fondo Sierra Azul. Ustedes comprenderán, presidente, y los colegas congresistas, sabemos que los gobiernos regionales a fin de año tienen saldos de balance. Por tal motivo solicito autorícese a los gobiernos regionales a aprobar transferencias financieras a favor del Fondo Sierra Azul con cargo a los saldos de la fuente de financiamiento recursos ordinarios que no hayan sido comprometidas al 15 de diciembre del año fiscal. Para que concluya, señor congresista. Los recursos transferidos se destinan para los fines establecidos en la 53ª disposición complementaria final de la presente ley, para que tal fin se exceptúe a los gobiernos regionales de lo establecido en el artículo 9 de la ley 3693 y del artículo 41 y 80 del texto único ordenado de la ley 28411. Dichas transferencias financieras se aprueban mediante acuerdo de Consejo Regional en un plazo que no exceda al 21 de diciembre del año fiscal 2018, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o lo que haga sus veces en el gobierno regional. Dicho acuerdo se publica en el Diario Oficial Peruano, la misma que servirá para cumplir con todos los proyectos que se han proyectado dentro del Ministerio. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Mario Mantilla Medina. Muchas gracias, presidenta. Me ha pedido intervención la congresista Rosa Marta por 2 minutos, presidenta. Tiene la interrupción la congresista Bartra. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Mantilla. Hay una brecha cuando se quiere hablar sobre todo de los docentes de institutos tecnológicos que se entiende deberían ser prioritarios en su atención para poder cerrar esas diferencias que hay entre el mercado productivo, el mercado laboral y el mercado educativo. Y dentro de este grupo hay un grupo de docentes que se han quedado incluso fuera de la ley. Por eso, presidente, quiero aprovechar esta interrupción para pedirle que incluya como una disposición complementaria final el siguiente texto. El docente de los institutos de educación superior tecnológico público pertenecientes a las Fuerzas Armadas transitoriamente y hasta la incorporación de estos a la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes percibe una remuneración equivalente a la primera categoría de la Ley 30.512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes, de acuerdo a su jornada laboral, en caso de los docentes que laboren menos de la jornada laboral. El pago de la remuneración se realiza en forma proporcional a las horas laboradas. Para efectos de la implementación de la presente disposición,
Autorízase al Ministerio de Defensa a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los institutos armados, los cuales se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Defensa a propuesta de este último. Exonérase al Ministerio de lo dispuesto en los artículos 6º y 9º, numeral 9.1 de la presente ley. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Mantilla. Segunda interrupción, congresista Alcalá. Gracias, presidente, y gracias, congresista Mantilla. Directamente, disposición final, autorízase durante el año fiscal 2019 al Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, para realizar aportes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para la realización de un PER-REWER cuyo objeto sea la evaluación integral del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y de la política nacional, considerando las mejores prácticas a nivel internacional que permitan determinar, entre otros aspectos, las dificultades a superarse y las recomendaciones a implementarse tanto en la esfera jurídica como institucional. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del INDECOPI sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. También, señor presidente, el próximo año se juega el Mundial Sub-17 aquí en el Perú y habría que autorizar, digamos, la parte presupuestal, la siguiente disposición. Acciones para la preparación, realización y desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2019. Primero, autorícese al Ministerio de Educación durante el año fiscal 2019 a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del Instituto Peruano del Deporte. Está en interrupción, pero para que redondee, por favor, la disposición. Gracias, presidente. Para que se llevara a cabo en diversas ciudades del territorio peruano durante el mes de octubre del año 2019, dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación a propuesta de este último. Para efectos de lo establecido en el párrafo precedente, se actúa hacia el Ministerio de Educación de las restricciones previstas en el numeral 9.6, 9.7, 9.8, 9.10 de la presente ley y el inciso cuarto del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo número 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Segundo, asimismo, autorízase por excepción durante el año fiscal 2018 y 2019 al Instituto Peruano del Deporte Congresista, para que concluya, está en interrupción, pero para que concluya en vista que usted es el que da la plata. Es por el texto, si no está grabado el texto no se puede incluir dentro del dictamen disculpe usted. Para efectuar transferencias financieras a favor de los organismos internacionales y a celebrar convenios de administración de recursos y adendas conforme a la Ley 3356 para la contratación de los bienes, servicios y consultorías para la ejecución de inversiones que permitan disponer de la infraestructura necesaria para la realización y desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2019. Las transferencias financieras autorizadas en el presente numeral se realizan mediante resolución del titular del IPD previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o lo que haga a su vez en dicho pliego. Gracias, congresista. Para que continúe, congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Voy a pedir su autorización para que el técnico proyecte un video de lo que vamos a ver, un típico caso de lo que hemos pasado del centralismo capitalino al centralismo regional. Señor presidente, por favor, de un minuto nomás es. Adelante, por favor.
Señor presidente, señores congresistas, señor premier, señores ministros, señor ministro de Economía, esta es la realidad del único instituto tecnológico estatal en la provincia de Hilo. Se habló muchísimo que en la región Moquegua habíamos desarrollado la educación, pero esta es nuestra realidad, señor presidente. Ahí le mostramos un cuadro donde en los 10 últimos años, señor presidente, no reclamo que le quiten a otras provincias. Lo que exijo es de que la distribución de los presupuestos deben ser en términos equitativos, en términos de igualdad para las 3 provincias. Por ejemplo, en el caso de Moquegua, se han invertido en los 10 últimos años 57.997.000 para el tecnológico José Carlos Mariátegui. Y para Hilo solamente se han asignado 3.142.000. En el caso de Moquegua, para el año siguiente se tiene comprometido 8 millones adicionales del 10% que el gobierno regional debe asignar a todos los tecnológicos. Sin embargo, el gobierno regional de Moquegua le ha asignado la totalidad del canon minero que le corresponde a los tecnológicos, según ley, a Moquegua, y a Hilo no le tiene asignado absolutamente nada. Y mire las consecuencias de toda esa distribución inequitativa que existe en la región Moquegua. En el caso de la provincia Sánchez Cerro, el gobierno regional ha hecho un convenio con Saúl del Perú, avalado por el Ministerio de Educación, para construir por obras por impuestos un moderno tecnológico. Sin embargo, el de Hilo sigue quedando rezagado, señor presidente. Esto no puede ocurrir. Hilo está en la mira del mundo porque en los próximos años debe convertirse en una salida principal de Brasil, de Bolivia y Paraguay, porque está en proyecto la construcción del corredor bioceánico. Tenemos la misma población casi como Moquegua, pero miren la diferencia, el trato discriminatorio que nos dan con Hilo desde los tiempos en que nuestro presidente actual fue presidente regional. Solamente para mencionar, señor presidente, cuando el presidente Vizcarra fue presidente regional, en Moquegua invirtió para el tecnológico de Moquegua 18.679.000 y para Hilo solamente 3 millones. Entonces, miren hasta dónde está esta discriminación. Y en la gestión que está acabando, están invirtiendo 24 millones y en Hilo solamente 76.000 soles. Esto no puede ocurrir, señor presidente, en un país que se ha luchado tanto por la descentralización. Miren esta discriminación, este trato discriminatorio que tenemos en la región Moquegua, y yo le pido al premier, hablé con el ministro de Educación el día de ayer, para que nos apoye con la aprobación de una disposición complementaria que debe decir lo siguiente: declare ser de interés nacional y necesidad pública la remodelación y o mejoramiento del Instituto Tecnológico Superior Luis de la Cárcel, ubicado en el distrito y provincia de Hilo, departamento de Moquegua. Dispóngase de manera excepcional y por el plazo de 2 años que del porcentaje del canon minero que el gobierno regional de Moquegua debe destinar a los institutos tecnológicos públicos de su jurisdicción conforme a ley, el 50% sea destinado al Instituto Superior Tecnológico Luis de la Cárcel, ubicado en el distrito y provincia de Hilo, a fin de que inicie todos los procedimientos necesarios para su remodelación y o mejoramiento de infraestructura, como es elaboración de un nuevo perfil, expediente técnico, ejecución de obras y equipamiento. Para que concluya, por favor. El plazo de 2 años a que se refiere el artículo 2 comenzará a correr a partir del 1 de enero del año 2019 y vencerá de pleno derecho el 31 de diciembre del año 2020. Señor premier, le pido que por favor me apoyen con la aprobación de esta disposición transitoria y complementaria, porque es la única manera en que Hilo va a poder enfrentar este proceso de licenciatura que van a empezar los institutos superiores a nivel nacional. Y si empieza en esta situación el tecnológico de Hilo, simplemente se va a cerrar. Muchas gracias.